Puesto de Bolsa de Comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles en TikTok. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablando acerca de la noticia económica de esta jornada, que es el presunto acuerdo comercial al que llegaron Estados Unidos y China. Hay que decir que el presidente Donald Trump dijo que tiene planeado el hablar telefónicamente o por videoconferencia con su contraparte de China, Xi Jinping, más tarde esta misma semana, después de que Estados Unidos y China acordaron esta importante reducción arancelaria por 90 días. Hay que decir que con este anuncio, los mercados accionarios explotaron este lunes. Sin embargo, decir que después de todo esto, el presidente Trump amenazó con abrir otro frente de batalla en la guerra comercial, ahora con la Unión Europea, acusándola a esta de extorsionar a las empresas productoras de medicinas, mencionando el presidente que la Unión Europea en muchos sentidos es incluso hasta más sucia que China, dijo el presidente. A este respecto, por cierto, la Casa Blanca anunció una orden ejecutiva del presidente Trump dirigida a que las empresas manufactureras de medicinas reduzcan los precios de sus productos, es decir, de sus medicinas, forzándolas a que vendan las medicinas en Estados Unidos a los mismos precios que lo hacen en otros países que presuntamente son mucho más baratas que en Estados Unidos la misma medicina. La amenaza es que si no hacen esto en los próximos 6 meses, Estados Unidos podría imponer restricciones o límites de precios a las importaciones de medicinas. A pesar de esta amenaza, las acciones de las farmacéuticas Merck, Pfizer y Gilead subieron. ¿Por qué subieron? Porque los inversionistas tienen la certeza de que esta orden ejecutiva no puede ser ejecutiva, no puede ejecutarse, porque ya ha habido intentos anteriores y todos han fallado en las cortes, y por tanto están seguros que esta también va a fallar, y por eso subieron las farmacéuticas, las acciones de estas. Bien, le aviso de una vez que la entrevista de esta emisión, un poco más adelante, la entrevista es justamente sobre este acuerdo arancelario o acuerdo comercial al que llegaron China y Estados Unidos. Entonces, la entrevista va a ser a ese respecto. Antes de eso, déjeme informarle que allá en Nueva York
los mercados sufrieron una fuerte ganancia o gozaron de una fuerte ganancia, como les estaba mencionando. El Standard Poor's 500 subió más de 3 puntos porcentuales y el Nasdaq más de 4% con este anuncio de este acuerdo. Ahora, de nuevo, más adelante vamos a tener la entrevista y el entrevistado tendrá su análisis y su punto de vista. Yo, por lo pronto, le voy a dar mi análisis y mi punto de vista personal sobre este acuerdo comercial o acuerdo arancelario. A ver, hay que ponerlo todo en su contexto, por supuesto. Si esto es una guerra comercial, entonces déjeme lo mantengo en términos bélicos, ¿sí? Vamos a hablar de guerras. Lo que se acordó este fin de semana entre Estados Unidos y China fue, primero que nada, por 90 días nada más. Es un acuerdo por 90 días. Y miren que hablamos de acuerdo, no hablamos de cese al fuego o una paz. ¿Por qué? Porque lo que se acordó en realidad es se acordó no hacer una guerra nuclear. ¿A qué me refiero con guerra nuclear? Bueno, porque lo que se venían eran aranceles del 145%, que es una monstruosidad. 145% en términos de una guerra comercial es básicamente lo mismo que una guerra nuclear. Una destrucción total. Por eso había tanta pesadumbre y tanto nerviosismo en los mercados. Lo que se acordó este fin de semana es bajar de 145% a solamente 30%. Es decir, ya no vamos a luchar nuclearmente, ya no vamos a ir a una guerra nuclear, ahora vamos a solamente una guerra convencional, pero la guerra continúa, porque se quedaron aranceles del 30%, que son muchísimos. Es muchísimo, es un arancel muy alto. Así es que la guerra continúa, ¿eh? Simplemente ya no es una guerra de destrucción total, es una guerra de destrucción, de hacer daño, pero no total, ¿sí? Eh, Ahora, y bueno, pues eso es lo que están celebrando los mercados. Ahora, 30% de aranceles es muchísimo, es muchísimo. eh, Y de nuevo, ¿qué es el problema con los aranceles, ¿no? Al final, a ver, hay muchos comerciantes aquí entre nosotros, entre los seguidores. Si usted es comerciante, si usted vende algo, si usted es vendedor de un producto, usted sabe que usted vende este producto estrictamente, el precio está estrictamente ligado a lo que a usted le costó el producto. ¿Sí? O sea, usted compró, su proveedor le dio este producto a usted pagó por este producto y usted lo va a vender al consumidor final. El precio final que usted le pone a ese producto depende de a cuánto lo compró usted. Si viene su proveedor y le dice, mañana este producto te va a costar 30% más, pues usted lógicamente que va a tener que aumentar el precio de su producto en 30%. ¿Sí? Porque pues así es. O sea, pues, si a usted le costó el producto 30% más, usted tiene que venderlo un 30% más. Entonces, ¿quién pagó ese 30%? Pues su cliente, el consumidor final. Y el arancel eso es lo que es. El arancel es un aumento del costo del producto. Punto. Donald Trump presume y celebra que este 30% se va a ir directo a las arcas del Estado estadounidense. Cosa que podrá ser cierto, pero no lo va a pagar China. Lo va a pagar quien compra el producto de China. Ese es el que lo va a pagar, que es el propio estadounidense, muchos de ellos el que votó por Donald Trump. Y, a ver, no vaya usted a creer por ningún motivo y en ningún momento, por favor, que Donald Trump está inventando el agua caliente o descubriendo el hilo negro. Hay una razón muy particular por la cual no se utilizan los aranceles en el mundo.
Los aranceles siempre han existido, todo el mundo sabe lo que son los aranceles, pero no se utilizan. Y al contrario, el impulso mundial venía hacia la eliminación de aranceles. ¿Por qué? Mire, por una razón muy sencilla. Uno, porque ya se habían usado aranceles anteriormente y no funcionaban. Nunca funcionaron. Si funcionaran, se estarían usando todo el tiempo y no se usan. ¿Por qué no se usan? Porque no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Muy sencillo. No hay. Un arancel es una medida proteccionista. ¿Está usted de acuerdo? No hay en la historia del mundo una economía próspera o en vías de prosperidad de manera sostenida que no sea por medio de mercados abiertos o libre comercio, que es básicamente lo mismo lo que estoy tratando de decir. No hay economía próspera en el tiempo que sea una economía cerrada. No la hay. Por el contrario, las economías más paupérrimas y arruinadas son economías cerradas. Corea del Norte, Cuba, y de alguna manera muchos de los países más pobres del mundo tienen muchos elementos de mercados cerrados. Y volvemos otra vez a lo contrario. Todas las economías prósperas del mundo, todas las han hecho con mercados libres, incluyendo China. Incluyendo China. China es un país cerrado políticamente, abierto comercialmente y económicamente. Por eso está creciendo como crece. Lo mismo la India. La India es una democracia. Pero todo ha sido por medio de mercados abiertos. Estados Unidos es la economía y sigue siendo la economía más grande y próspera del planeta y lleva décadas haciéndolo a punta de libre comercio, libre economía. De tal manera que el problema que Donald Trump quiere resolver no existe. Pero ese es otro punto. Ese es otro punto. Pero por eso no se usan los aranceles en el mundo. Y bueno, volviendo y recapitulando, ok, ya no son aranceles de 145, pero van a ser aranceles de 30. Y 30 es muchísimo de todos modos. Es muchísimo. Y la incertidumbre de todos modos continúa porque en 90 días, en 3 meses, supuestamente se acaba esta tregua. A ver después qué negocian. Ante todo esto, los países, China incluido por supuesto, pero los países en general están haciendo lo que tienen que hacer. Si Estados Unidos se pone pesado, si Estados Unidos se pone necio, si Estados Unidos se pone inaguantable, ¿qué es lo que hacen los que hacen negocios con Estados Unidos o los que tienen que hacer algo con Estados Unidos? Es dejar de hacerlo. Me voy a otro lado. El presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, arribó este lunes a Beijing para una cumbre entre China y países latinoamericanos, con el objetivo y la esperanza de tomar ventaja de la guerra comercial que Donald Trump está teniendo con todo el mundo. En el caso de Brasil es muy sencillo porque durante la primera presidencia de Donald Trump, las exportaciones brasileñas a China casi se doblaron al estar China sustituyendo las importaciones de productos agrícolas de los Estados Unidos hacia brasileños. Apenas el mes pasado de abril, oficiales chinos visitaron Brasilia para discutir sobre cómo aumentar las exportaciones de productos de agricultura brasileños en medio de toda esta guerra comercial
de Donald Trump. Y por supuesto que Brasil ve una gran oportunidad para desplazar a los Estados Unidos en exportaciones de carne, de madera, de maíz, de algodón y de pollo a China. El índice de bolsa Bovespa de Brasil está ganando un 13% desde que empezó este año. Y bueno, ahí tiene usted. Ya prácticamente en todos los países de Sudamérica, de Colombia hacia Argentina, Brasil ya venía siendo el principal cliente. Sin la guerra comercial de Donald Trump. Ahora con la guerra comercial de Donald Trump, las cosas se van a solidificar más. Hay que decir que por el lado negativo de la guerra comercial hacia Brasil, hay que decir que China, como ya no puede mandar muchas cosas o dejará de mandar muchas cosas a Estados Unidos, porque ahora con todo acuerdo costarán 30% más, pues el problema es que China tendrá el aliciente, la necesidad de mandarlas a otras partes del mundo. Y eso por supuesto que puede traer problemas para muchos otros países, incluyendo Brasil, donde los productores domésticos tienen la gran preocupación de que el mercado brasileño podrá inundarse de productos chinos abaratados. Y ese va a ser un problema. Pero, por lo pronto, Brasil espera aumentar sus niveles de exportación de manera sensible a China. Y lo mismo pudiera ser con muchos otros países. De nuevo, obligados, orillados por la postura de Donald Trump, que me parece a mí que ese es algo que Donald Trump no ha considerado, que Estados Unidos está quedando solo y aislado, y al final está fortaleciendo a quien Trump quiere y pretende aislar, que es China. Me parece que está teniendo el efecto total contrario. Ahora en el mundo, el niño problema, la oveja fea, es Estados Unidos, y muchos países están acudiendo a China para sentirse consentidos, para sentirse que los tratan bien, y no asomar la cabeza en Estados Unidos y ser aporreados por Donald Trump. Y ese no es el efecto que Donald Trump estaba pretendiendo ni queriendo. Y eso es justamente lo que está sucediendo. Bien. Hablando de Donald Trump y sobre otros elementos de geopolítica internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le pidió al presidente Trump que acuda personalmente a las negociaciones de paz en Turquía esta semana. Esta petición pública se trata tan solo de la última capítulo de este va y viene que se ha dado en los últimos días entre varios líderes del mundo sobre la paz en Ucrania, y se da después de que el presidente Donald Trump urgió a Zelensky a inmediatamente acordar negociaciones directas con Vladimir Putin con el propósito de la paz en su país. Pero sin embargo, Putin no ha confirmado todavía si va a asistir. La invitación
es que haya una reunión entre Zelensky, Putin y Donald Trump en Turquía esta semana. Zelensky dijo que él asistirá y que espera un cese al fuego definitivo y duradero. Vamos a ver en qué sucede esto. Pero esa es la propuesta hasta este momento. India y Pakistán allá. Los jefes de sus ejércitos se reunieron para negociar un cese al fuego duradero, permanente, después de el cese temporal que negoció Estados Unidos este sábado, dando fin a varios días de ataques entre los dos países a través de su frontera. El primer ministro de la India, Narendra Modi, dijo que India había probado su superioridad, mientras que su contraparte pakistaní clamó una victoria histórica. De cualquier manera, esta paz bastante frágil se mantuvo este lunes, en donde se reporta que no se escucharon explosiones ni disparos. Y con esto, India reabrió 32 aeropuertos y mercados. Bueno, mejor dicho, la India abrió o puso en operación de nuevo 32 aeropuertos y los mercados financieros en ambos países tuvieron un rally este lunes. En la Gran Bretaña, el primer ministro Keir Starmer presentó una nueva política de inmigración a la Gran Bretaña, advirtiendo que de no hacer esta reforma migratoria, la Gran Bretaña se convertirá en una isla de extraños. Extraño es sinónimo de extranjero, ¿eh? Ahora, con esta reforma que está presentando el primer ministro de la Gran Bretaña, los migrantes tendrán que esperar 10 años, a menos de que puedan probar su valor económico y civil de largo plazo. Se eliminará las visas de trabajo en áreas de salud y se aumentarán los requisitos para las visas de trabajos especializados. El primer ministro advirtió que la migración hacia la Gran Bretaña caerá de manera significativa. Sin embargo, se rehusó a poner un número exacto o un objetivo. Jamás este grupo militante que controla Gaza liberó al que se cree es el último rehén estadounidense vivo que todavía estaba en manos de este grupo, de nombre Edan Alexander. Fue regresado Edan Alexander a Israel este lunes. Jamás está mostrando inclinación para proseguir en un cese al fuego y continuar adelante con un plan propuesto por Estados Unidos para permitir ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, negociando directamente con Estados Unidos. Todo esto porque Israel había y ha estado deteniendo la ayuda humanitaria esencial a Gaza durante los últimos 70 días, precisamente para presionar a Hamás.
Y ahí lo tiene usted, ya lo presionó. Bien, decir que Nissan, la automotriz Nissan, según informes de la prensa en Japón, despedirá adicionales 10,000 trabajadores y empleados en todo el mundo para un total de recorte de personal de 20,000 o el 15% de su fuerza laboral, según reportó el medio público NHK este lunes. Decir que Nissan ha estado teniendo muchos problemas y el mes pasado advirtió que presentará una pérdida neta récord de entre 4,740 y 5,080 millones de dólares en el año financiero que termina en marzo. Nissan es la tercera automotriz más grande de Japón y se espera que confirme y que presente estos números este martes. Este reporte de este medio de comunicación no fue confirmado por Nissan. Hay que decir que Nissan está tratando de hacer su negocio mucho más chico, bueno, mucho más eficiente. En fin, a ver, bueno, Nissan tiene actualmente 133,000 empleados, pero tiene grandes problemas. El año pasado, a finales del año pasado, se anunció que estaba buscando una asociación con su rival nacional Honda, con la cual al final no pudo llegar a ningún acuerdo. Mencionar que Nissan tiene grandes problemas. Para mí, en lo personal, me queda clarísimo que tiene un gran problema cultural interno, tiene un gran problema de liderazgo y no se dan cuenta. Esta empresa, mientras estuvo dirigida por Carlos Ghosn, que usted conoce esta historia, venía reportando buenos resultados en general. Carlos Ghosn, este ejecutivo que después lo sacaron para meterlo a la cárcel, acusado de fraude, y desde entonces la empresa se ha venido abajo sin nadie que la dirija, cuando menos de la manera que la dirigía Carlos Ghosn. Cuando Carlos Ghosn fue sacado, él dijo, en esa empresa nadie sabe cómo hacer las cosas. Y parece que tiene razón. Entonces, claramente Nissan está siendo dirigida por un grupúsculo de gente, presumo viejos, y cuando digo viejos son, no me refiero de edad necesariamente, pero que llevan mucho tiempo en la empresa, que no se quieren salir, que dicen que quieren cambiar la empresa para que sea mejor, pero cuando viene alguien y trata de cambiarlos a petición de ellos mismos son los que se resisten. Y eso fue lo que hicieron con Carlos Ghosn y también fue lo que hicieron con Honda. Con Honda, Nissan fue y le tocó la puerta a Honda y le dijo, Honda, vamos a hacer las cosas juntos para que me salves a mí. Honda no tiene problemas. Nissan se le acercó a Honda y le dijo, Honda, júntate conmigo, básicamente para que sobreviva yo. Y Honda le dijo lo que le debía decir, que es, ¿cómo no? Claro que sí, vamos a hacerle así. Y por lo pronto yo soy el jefe. Y ellos dijeron, no, así no, así no.
Ah, bueno, si no te gusta, entonces no lo hacemos. Ah, pues no lo hacemos. Y ahí están pues, los problemas entonces. Entonces, claramente tiene ahí un grupo, que yo no sé quiénes son, pero tiene un grupo arriba, enquistado, podrido y putrefacto, que se está llevando con él al resto de la empresa. Cuando son ellos a los que deberían de correr. Ellos. Pero obviamente ahí hay un nudo gordiano que están en esta posición en la que no los pueden correr y sin embargo están ellos acabándose con la empresa. Están acabando la empresa. Me parece clarísimo que ahí está el asunto. Y bueno, ahora pusieron de presidente a este hombre mexicano, que creo que es mexicano, si mal no recuerdo, no tengo ahorita en este momento el nombre, pero es mexicano, empleado de muchas décadas de la empresa. Vamos a ver si lo dejan hacer su trabajo. Hasta ahora pareciera que no lo van a dejar. No lo van a dejar. Este es un grupo que está buscando quien lo salve sin seguir ninguna de las instrucciones. A ver, una empresa como Nissan lo que necesita es un cambio de rumbo, claramente. Claramente. Necesita un cambio de rumbo, un cambio de estrategia. Necesita hacer las cosas diferente. Porque si no hacen las cosas diferentes, todo esto va a seguir igual. Y cada vez que traen a alguien queriendo hacer las cosas diferentes, este grupo de viejos no lo permite. Entonces invitan a alguien a que venga a hacer las cosas diferentes y cuando alguien quiere hacer las cosas diferentes, no lo dejan. Y es el problema que está teniendo Nissan en este momento. Y a ver hasta cuándo lo entienden. Por lo pronto, 10,000 trabajadores menos. Por lo pronto. La empresa se lo merece, los trabajadores no, obviamente. La empresa sí. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bien, como estábamos viendo, los mercados este lunes celebraron este famoso acuerdo arancelario comercial, si usted quiere, al que llegaron las dos economías más grandes del mundo, que es Estados Unidos y China. Pero, ¿qué es y qué no es este acuerdo? Hay que recordar que solamente es por 90 días, en teoría. Está con nosotros Axel Martínez Betanzos. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, analista de todos estos temas. Actualmente está estudiando una maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad en el Instituto Rosario Castellanos, así como una maestría en Finanzas Públicas en la Universidad IEXE. Hola Axel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias. ¿Cuáles son tus primeras análisis de este famoso acuerdo que se gestó en Suiza? Bueno, pues este primer, llamémoslo, armisticio en materia aduanera entre estos dos grandes, ¿no?, competidores, Estados Unidos y China, pues nos deja ver una primera cuestión, ¿no? Ambos países tuvieron la sensatez política de volver a acercarse, ¿no? Y sobre todo en este tema, en donde, pues ya lo dicho en materia de política exterior entre ambos, pues estaba llegando a una rispidez, que incluso, ¿no?, como en la teoría de juegos, que hay un modelo que se llama el modelo del pollo o modelo del chicken, ¿no?,
que básicamente es un modelo de juego en donde vienen dos contrincantes a colisionarse de frente y obviamente el que pierde es el que se quita, ¿no? Ambos países estaban jugando este modelo porque los dos decían que sus economías se podían sostener solas, sin la necesidad de exportar, sin la necesidad de importar, ya sea de Estados Unidos hacia China o de China hacia Estados Unidos. La realidad es que no es así. El desempleo tanto en China como en Estados Unidos también ha tenido una alza. Los mercados tuvieron una recesión económica, los mercados internacionales también. Tanto es así que este acuerdo en materia aduanera le ha dado un respiro a los mercados, ¿no? Nasdaq, por ejemplo, hace rato estaba checando las cifras, ayer cerró con un punto 3.5 hacia arriba, hoy es un 4.5, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500, todos estaban arriba, el mercado de Hong Kong, el de Shenzhen, Shanghai, hasta el mercado europeo subió, ¿no? El dólar se apreció contra el euro, el precio del crudo también volvió a subir, el único afectado fue el oro, pero en lo demás, toda la economía, fue un amplio respiro, ¿no? Esta pasada de, pues, un 145 por parte de los aranceles que tenía Estados Unidos hacia China, a un 30, y por parte de China hacia Estados Unidos, que se había quedado en 125 a un 10%, pues lo que nos deja ver es la interdependencia económica que siguen teniendo estos dos estados, ¿no? Estos gigantes de la economía, a pesar de que tienen muy definidas sus regiones, pues sobre todo en sus cadenas de suministro y sus mercados para atraer sus materias primas, se necesitan uno a uno. Entonces, pues esto que se está dando justamente en el marco de la OMC, que también como organismo internacional pues había estado un poco desfasado, ¿no? En esta realidad, porque pues parecería que traían una política de embargo, ¿no? Ambos países con estos porcentajes arancelarios, pues iba a ser imposible que el comercio entre estos dos y sobre todo el comercio internacional pudiera seguir teniendo una dinámica, ¿no? Esa era la realidad y por eso hoy en día estos dos grandes en materia comercial se sientan en la mesa, llegan a este armisticio, 90 días van a ceder y obviamente se empiezan a hablar de pláticas, no se sabe cuándo, pero por un lado, por ejemplo, Trump ya está buscando hacer acuerdos bilaterales con Reino Unido, esta semana, en estos días también va a ir a Medio Oriente, a buscar a sus aliados y generar acuerdos bilaterales. Entonces, básicamente es como el contexto. Tenemos que la guerra arancelaria sigue, pero por otras medios, ¿no? Ya no es totalmente en materia arancelaria, sino que vamos a ver esta competencia entre estos dos, pero hoy en día ya se sentaron a negociar. Ahora, Axel, efectivamente, este acuerdo, armisticio, como tú bien le llamas, me parece a mí, y ok, ya no se van a imponer aranceles de 145, pero van a quedar aranceles de 30%. 30% es muchísimo arancel de todos modos, un arancel muy alto. Así es, bueno, aquí Estados Unidos lo justifica diciendo que es el 10% que le puso a todos, pero es un 20% que se incrementa y queda un total a 30% debido al tema del fentanilo, exactamente, ¿no? Aquí ya no es un tema de comercial, sino es un tema para Estados Unidos de seguridad nacional. Entonces, con esto lo que busca es justamente forzar, como lo que también Trump ha estado haciendo con México, ¿no? El frenar la entrada del fentanilo, que ha sido pues una sustancia que obviamente ha generado un colapso en su tejido social y ha generado también, ¿no? Que las clases más necesitadas y que tienen ese alcance a los estupefacientes, ¿no? Y todo este mercado interno que hay dentro de Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores de drogas, pues al final tiene efectos, ¿no? Y Trump busca, pues de esta forma, frenar esto, ¿no? Incluso muchos lo comparan, ¿no? Como cuando estaba la guerra del opio, ¿no? Con China en su momento, ¿no? Contra Inglaterra, y que pues obviamente a través del frenar el opioide, pues China pudo generar una estabilidad social, ¿no? Hoy en día, pues Estados Unidos tiene este gran problema con el fentanilo y pues por eso dice, estoy tomando este 20% más, ¿no? Otro ejemplo también fundamental, bueno, son las negociaciones que ha tenido con México, ¿no? Igual teníamos, se estaba proyectando aranceles del más del 35% y pues que hoy en día se frenaron, hubo una negociación, hubo pues un acercamiento entre pues nosotros como vecinos y ahora hay que esperar, ¿no? ¿Qué China qué va a poder proclamar y qué estrategia va a seguir para evitar justamente que Estados Unidos justifique que el 20% extra es por temas de seguridad nacional? Claro, pero ahora la pregunta es, de nuevo, ya no son 145%, pero son 30%. Eso quiere decir
en términos prácticos, que todos los productos chinos que se venden en Estados Unidos van a costar un 30% más. Entonces la pregunta es si estos productos, o sea, si conviene a China de todos modos exportar a Estados Unidos con un sobrecosto del 30%. Incluso, bueno, aquí ha habido varias cuestiones, ¿no? En las próximas rondas de negociación van a empezar a insertarse diferentes productos, se van a estar desgravando de manera continua, dado que justamente esto es lo que está hoy en día pensándose, ¿no? ¿Convendrá a China estar entrando? Por un lado, algunos analistas de Estados Unidos dicen, bueno, hay que ir rebajando este arancel, ¿por qué? Porque puede ingresar todavía producto chino, pero de manera ilegal, ¿no? Eso también es una realidad que los analistas en Estados Unidos llegaron a ver, que de todas formas una cosa va a ser lo que diga el papel, pero la realidad es que va a seguir entrando producto chino por otras vías no legales y que obviamente eso preocuparía y no beneficiaría mucho pues el proteccionismo de Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, han dejado temas en esta negociación de fuera, ¿no? Por ejemplo, el uso de las tierras raras, todavía el tema de los microchips, que también a China le está preocupando, ¿no? China depende mucho de las importaciones de microchips y obviamente pues esto va a ser una de las situaciones que va a buscar negociar. Incluso se ha hablado que con todo este contexto de los aranceles, del incremento de todos los productos que están llegando a Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, la industria automotriz ha dicho que es mucho más barato, a pesar de todo esto que está existiendo y todo el apoyo que tiene Trump, importar vehículos hechos en Inglaterra que los que están produciendo justamente en Estados Unidos o en México. Entonces, todavía queda mucho por negociar. Sí, con estos 30% sigue siendo muy alto, no es un tema muy conveniente para ninguna economía, pero es un primer respiro que digo, ahorita se está viendo de manera más inmediata pues en los mercados, que pues son más intangibles, ¿no? Pero que conforme vayan aumentando las rondas y vayan ingresando más productos y se vayan generando cuotas de cupo, ¿no? O en su caso, pues solamente queden dentro de este 30% algunos productos sumamente estratégicos para proteger su mercado local de Estados Unidos, pues bueno, todavía falta eso que ver, ¿no? Hay que notar qué se va a negociar en las siguientes rondas, ¿no? Son 3 meses, son 90 días que van a haber negociaciones continuas, así lo han proyectado ambas naciones, y pues por ahí vamos a tener que estar al pendiente de qué productos quedan en esta lista y cuáles sí se quedarían en un 10% o cuáles otros, ¿no? Netamente se les quitaría aranceles. ¿Qué nos puedes comentar tú acerca de los esfuerzos que ha estado haciendo China de acercarse con el resto del mundo que se siente agraviado por esta guerra comercial y por Donald Trump en general, ¿no? Xi Jinping hizo un tour por algunos países del sudeste asiático, oficiales chinos estuvieron en Brasilia, Lula da Silva está en este momento en China. Claramente hay un esfuerzo de acercamiento de China a otros países con China. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto? Así es, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? En el foro de los BRICS, que también apenas se dio hace algunas semanas, hay un acercamiento por parte de China con sus socios del sur global. Tanto de América Latina como en el sudeste asiático, ha habido aproximaciones incluso con los países europeos, que todos entran en esta lista de sentirse agraviados por Estados Unidos. Estados Unidos, el que fue en su momento el paladín de los procesos de globalización, de libre comercio, de integraciones regionales, ¿no? Y que hoy en día, pues es el paladín de ¿qué? Del proteccionismo, pues ha dejado este gran vacío en cuanto a seguir una política o que alguien lidere esta política de globalización, y China, junto con sus aliados, tanto con Rusia, Brasil, ¿no? Han buscado generar un mercado alterno, ¿no? Incluso el uso de otro tipo de monedas que no sean el dólar, para pues no estar tan condicionados a los discursos de Donald Trump, ¿no? Que desde el 2 de abril, en donde empezó a generar todas estas políticas de proteccionismo y políticas arancelarias, pues ha afectado de gran medida a todos los mercados, ¿no? Incluso a su mercado financiero interno, ¿no? Entonces hoy en día entendemos que China, a través de todos estos lazos que a través de todo este siglo XXI ha ido tejiendo, ¿no? Con proyectos como el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, ¿no? La nueva ruta de la seda, el Banco de los BRICS, pues no se va a quedar con las manos quietas, está buscando justamente nuevos mercados. Brasil, bueno, ha sido uno de sus aliados con la vuelta del presidente Lula da Silva, pues nuevamente se pone una proyección en la región, ¿no?
Incluso, por ejemplo, el puerto que tienen en Perú, ¿no? El gran puerto de amplio calaje que está ahí en la región de Chancay, ¿no? Que es uno de los puertos que va a permitir justamente que los productos de China lleguen a tierras sudamericanas, ¿no? Entonces, tenemos que sí, China y sus aliados están proyectando pues, alternativas, ¿no? Si Estados Unidos con Donald Trump continúa con este tipo de políticas y justamente pasando estos 90 días no se llega a resolver, China ya está pensando, uno, en activar su mercado interno. Desde el tema de la COVID aprendió a activar su mercado interno. Lo hemos visto cómo ha ido agregando o interconectando zonas que estaban, digamos, más asimétricas, zonas rurales, zonas que no tenían toda esa competitividad, ¿no? Como Hong Kong, como Shanghái, como Shenzhen, ¿no? Fue acercando eso, generó dinámica interna y dijo, bueno, ya tengo un mercado interno por cualquier situación. Pero su mayoría de su producción pues está alineada en la zona costera. Esto es, pues necesita que compradores externos. ¿Dónde los va a conseguir? Sí, en el este de Sudasia, pero también ha visto a América Latina como un sustituto. Vamos a ver hasta dónde la da, porque bueno, obviamente el mercado de Estados Unidos es uno de los más grandes y con mayor poder adquisitivo, y bueno, también hemos visto como la misma Unión Europea ha tenido pues esta disyuntiva, ¿no? Seguir apoyando a Estados Unidos, ser más autónomos ellos, alinearse más hacia China, pero eso es irse alineando también a intereses de Rusia. Entonces el juego del multipolarismo en materia comercial, pues ahí está en la mesa, ¿no? Los jugadores están moviendo sus piezas y pues todavía es muy pronto, ¿no? Como para poder hacer cálculos, pero bueno, ahí está el gran tablero en materia comercial, ¿no? A nivel mundial. Claro, Axel, pero es que pareciera hasta enero de este año quedaba como claro que el malo de la película, comercialmente hablando, en el mundo era China. Todo el mundo tenía algún problema con China y tenía quejas de China. Ahora pareciera que la víctima es China y que el malo es Estados Unidos, y la gente, la propia Unión Europea, como lo estabas diciendo, está pensando en unirse y acercarse a China. Así es. Bueno, a eso también lo hemos visto. Ha habido mucho eurocentrismo, ¿no? Muy apegado en estas situaciones en materia comercial. A China se le vio como ese que no competía de manera justa, que no seguía las reglas de la OMC, que era aquel que por no respetar los derechos humanos producía más y más, ¿no? Y que solamente le interesaba contaminar. ¿Por qué? Porque solamente quería exportar, ¿no? En estos últimos años hemos visto que también China ha hecho lo suyo a través de su política de soft power o poder blando, pues ha generado una nueva imagen. Ha dejado ver que tiene un respeto al medio ambiente, ha ido cambiando sus políticas internas, ha dejado ver la cooperación sur-sur que tiene, incluso el interés que ha tenido en la región de África, ¿no? Que también ha sido criticado por tanto Estados Unidos como la Unión Europea, que hay un neoimperialismo en materia de cooperación sur-sur, ¿no? Con apoyo al desarrollo, ¿no? A través de estos megaproyectos. Pero bueno, que hoy en día vemos que China pues fue el que más se acercó al juego del libre comercio. O sea, China, durante todos los años, desde su acercamiento con Estados Unidos a finales de los años 70 hasta hoy en día, ha sido el que parecería que siguió todas las reglas del juego que Estados Unidos impuso. Y que hoy en día este juego ya no le favorece a Estados Unidos y dice, yo ya me salgo, ya no quiero jugar con estas reglas, ¿no? Por eso mismo, a toda la opinión pública ahora se le hace muy fácil decir, bueno, es que mira, el malo Estados Unidos, China, sí siguió todas las reglas, siguió todo el decálogo, ¿no? Todo el decálogo de lo que nos dejó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OMC, la Ronda Uruguay, ¿no? La Ronda Doha, y que bien o mal China a su modo se fue insertando, y hoy en día por eso mismo China tiene la capacidad de decir, yo voy a seguir liderando el proceso de globalización, ¿no? Tenemos esta amplia dicotomía, ¿no? En cuestión de política, de decir hay nacionalistas y hay globalistas, ¿no? Y al interior de muchos de los estados así se está debatiendo la política económica. Partidos, ya no podemos hablar ni de izquierda ni derecha, sino que hay posiciones nacionalistas y hay posiciones globalistas. Hoy en día Estados Unidos a través de Trump es una posición nacionalista que exacerba el racismo, que exacerba el proteccionismo, exacerba toda una visión de hacer América nuevamente grande, como ellos lo llaman, y por otro lado, una política más global, como es lo que está haciendo China, y que está participando y llenando todos los huecos en materia, por ejemplo, ambiental, ¿no? Recordar que Estados Unidos se salió de muchos de estos organismos internacionales, ya dejó también de generar apoyo al desarrollo, y entonces, ¿quién está
¿quién está llenando este vacío? China y sus aliados. Efectivamente. Axel Martínez Betanzos, analista de temas internacionales, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Axel. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a tu auditorio. Gracias, hasta la próxima. Bueno, siendo el lunes, vamos a cerrar esta emisión hablando de bienes raíces con nuestro experto en esta materia, que es Eugenio Díaz. Hola, Eugenio. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Y me da, como siempre, y todos los lunes, mucho gusto estar aquí con ustedes en esta cápsula dedicada a los bienes inmuebles. Bueno, el día de hoy hay un tema que quiero comentarles porque se ha estado publicando por ahí en redes y en algunas, tal vez, noticias, donde mencionan que el Ministerio de Hacienda publicó hace algunas semanas un borrador de una resolución en la que ellos establecen la retención del 2% del impuesto a ganancias de capital. Esto, el Ministerio de Hacienda lo dice que ahora tendrá que realizarse para la inscripción de registro público. Es un impuesto que estamos todo el mundo acostumbrados a pagar y todo el país desde hace muchos años. Y existe otro impuesto que se llama impuesto a ganancia de capitales. Ese es el que de alguna forma algunas veces ha generado confusión porque es un impuesto, digamos, relativamente nuevo, ya que comenzó en julio del 2019. Y este impuesto de ganancia a capitales está obligado a pagarlo o a declararlo, o tal vez pueda quedar exento con ciertas situaciones, que no es el tema de explicarlas ahora, pero es un impuesto que lo paga actualmente el propietario, digamos el dueño vendedor, en su declaración fiscal. Firma la escritura, la vende, la propiedad, y si tiene que pagar ese impuesto, bueno, pues está obligado a hacerlo en su declaración ante el fisco. Bueno, ¿qué es lo que propone ahora el Ministerio de Hacienda? Que el dueño, al momento de firmar la escritura, si es que está obligado a pagar dicho impuesto a la ganancia de capitales, bueno, pues lo tendría que retener el comprador para enterarlo directamente a Hacienda. Y con eso poder lograr inscribir, además del impuesto al traspaso, entonces que logre inscribir su escritura en el registro público. Ahí hay muchas opiniones encontradas, estimado Alberto, a favor, en contra de la gente, que dice que no es justo, otros que está bien, otros que es una forma del Ministerio de Hacienda para poder, pues, evitar la defraudación fiscal, etcétera. Simplemente el tema de esta cápsula es informar lo que ha propuesto el Ministerio de Hacienda de acuerdo a lo que se ha estado y lo que publicó hace algunas semanas y cómo funcionaría. Ahora, el tema en esta cápsula no es, por supuesto, ni voy a opinar ni a favor ni en contra, simplemente el consejo es revísenlo y véanlo con su contador de confianza, si es que usted está en proceso o acaba de hacer o va a hacer una compraventa de algún inmueble, para que esté bien enterado y tenga que declarar dicho impuesto a ganancia de capitales de la forma correcta. Ese es el tema del día de hoy, estimado Alberto, y con mucho gusto de estar como todos los lunes aquí. Muchísimas gracias, Eugenio. Háblanos de tu programa de los sábados, por favor. Claro, con mucho gusto. Es un programa dedicado 100% a los bienes inmuebles, ya sea que se trate de compraventas, de alquileres, de tips inmobiliarios o simplemente la situación del mercado inmobiliario, tanto nacional como internacional. Todos los sábados por esta misma estación, de 1 a 1:55 de la tarde. Los esperamos. Bueno, pues Eugenio Díaz, muchísimas gracias por tu segmento como todos los lunes. Con mucho gusto, estimado Alberto. Un saludo para ti y a todo tu auditorio. Les deseo que sigan pasando una excelente semana. Igualmente para ti, igualmente para todos ustedes. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.